Katz, directora de Mujeres en Carrera, y hoy tengo el honor de traerles a todos y todas ustedes a Patricia de Beljú. Ella es la directora del Centro Conciliación Familia y Empresa del IAE, de la Universidad Austral. Además, también es directora de Más Valores, que es una consultora dedicada a la gestión de valores dentro de las organizaciones. Fue profesora investigadora, es doctora en filosofía. Eso me apasionó cuando lo vi en tu perfil. Patricia, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola Sheila, ¿cómo estás? Encantada y mil gracias por este espacio que vamos a compartir ahora. Gracias a vos. Y bueno, la verdad es que tenía muchas ganas que participes acá en las entrevistas de Mujeres en Carrera, porque vos, generaste un espacio muy único dentro del IAE Business School, que es este centro de investigación. ¿Nos querés contar un poco de qué se trata? Sí, efectivamente, hace ya más de 12 años yo llegué al IAE precisamente con esta idea de empezar a trabajar en Argentina, el concepto de la responsabilidad familiar corporativa. Esto es tomar a la familia de los empleados como un nuevo stakeholder de la empresa y a partir de ahí generar distintas acciones que nos permitieran llevar este tema a la agenda de las empresas y sobre todo impactar directamente en la calidad de vida de las personas y por ende también de sus familias. Así que bueno, empecé a trabajar con esta idea, convocando a distintas empresas y por supuesto teniendo la oportunidad de llegar a muchos directivos que pasan por nuestra escuela y a partir de allí generar este espacio que se ha consolidado con el tiempo y que ha tenido como muchas acciones e iniciativas que han demostrado que este cambio es posible y que hay muchas organizaciones comprometidas en cuidar lo más valioso que tienen las personas, que es precisamente sus familias. Exacto, es apasionante y a nosotras estamos súper interesadas y después te voy a hacer más preguntas con respecto al trabajo que hacen, pero lo que me gustaría es que nos cuentes cómo llegaste, cómo fue tu trayectoria profesional y de vida que te llevó a generar este espacio, es decir... Bueno, yo tuve la oportunidad cuando tenía 25 años, a los 22 me había recibido de mi carrera universitaria, estaba trabajando en empresas y tuve la oportunidad de irme a estudiar afuera, 3 años, y ahí viví 3 años en Italia, estudié filosofía, me especialicé en temas de ética social y en aquel momento, cuando terminé mis estudios, vivir en Europa es muy tentador, el primer mundo tiene sus grandes ventajas, pero yo en realidad viví en Italia los años 90-93, que son recordados allí por aquel caso Manipulite, que tenía que ver con casos precisamente de corrupción. Y yo sentí como una responsabilidad de volver al país, pensando en que me había formado precisamente en temas de ética social. Y volví a Argentina y volví con la idea de meterme en el campo de la educación. Yo tenía siempre la expectativa de trabajar en empresas, pero viendo este fenómeno que había sido testigo y presenciado en Italia, dije, la oportunidad es meterse en la educación para educar y generar una nueva camada de líderes, de empresarios, donde estos temas de la gestión de valores, la ética empresarial estuvieran en agenda. Y ahí fue que yo volví a Argentina y al año siguiente tuve la oportunidad de empezar a dar clases en lo que es mi universidad, la Universidad Argentina de la Empresa, en la cual yo había egresado de la carrera de Recursos Humanos, y a partir de ahí meterme en este mundo de la academia, pero con ese objetivo claro de formar a personas que trabajando en empresas pudieran generar cambios. Y estando ya en Argentina, decidí hacer el doctorado, esta vez en España, y también tuve la oportunidad de trabajar mi tesis doctoral, que tiene que ver con los códigos de ética y el desarrollo de las virtudes dentro de las empresas. Me permitió ese tema, dirigida por un profesor del IES de Barcelona, indagar en un tema que estaban haciendo
en Europa y aquí tampoco había llegado, que es el de la responsabilidad social, que tiene que ver precisamente con la gestión de los valores éticos dentro de una empresa. Así que bueno, yo trabajando en la academia y viendo y desarrollando y apoyando este concepto de la responsabilidad social, estoy hablando del año 98, 2000, ¿no? Pionera. Vino el 2001, ¿no? Sí, pionera, efectivamente. En el 2001 ya vino la crisis que puso sobre el tapete la realidad de que las empresas salieran a apoyar a la comunidad, al país, que estaba en crisis. Y bueno, trabajando esos temas y poniendo en marcha muchas iniciativas que tenían que ver con la responsabilidad social, al venir yo del área de recursos humanos y al estar como muy sensibilizada en estos temas de la gestión del talento, vi claro que un aspecto de esta responsabilidad social era trabajar en pos de la persona y de su grupo familiar como un nuevo stakeholder, y ahí fue donde empecé a trabajar este concepto de la responsabilidad familiar corporativa, que tiene que ver con cómo las empresas se hacen cargo y acompañan las demandas familiares que tienen las personas. Esto por una cuestión muy sencilla. La primera motivación por la cual la gente sale a trabajar es precisamente por sus familias, por el bienestar de sus familias, de sus seres queridos, ¿no? Y entonces, si esa motivación es la que hace que las personas trabajen, lleguen a una fábrica, lleguen a una oficina, ahora mismo seguramente más de uno teletrabajando en casa, bueno, eso mismo desde la empresa, si esa es la motivación que trae un empleado, ¿cómo acompañamos a ese stakeholder, ¿no? Y ahí me empecé a meter en los temas de lo que es el desarrollo de las mujeres en el mundo laboral, precisamente porque hemos sido nosotras las que hemos traído esta agenda de la conciliación trabajo-familia a las empresas, por esto de tener esa doble carga, esa doble agenda, nos permite, con esa capacidad multitasking que tenemos de asumir responsabilidades familiares junto con las familiares. Y también empecé a estudiar el fenómeno de los chicos jóvenes, las nuevas generaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de las mujeres está viniendo todas estas nuevas generaciones que traen una expectativa diferente con respecto a su vida personal, familiar y laboral, y que de alguna manera también traccionan esta agenda de la flexibilidad, de la adaptabilidad, de la conciliación, ¿no? Así que un poco los ejes de investigación que yo fui viendo y que se han plasmado en publicaciones, en libros, en casos, miles de artículos, me permitieron también llevar estos temas a la agenda de las empresas y trabajar también con ellas. Y por eso desde el IAE generamos un espacio dentro del Centro Conciliación Familia y Empresa que dirijo, que es el Plurifrey, que es una red de empresas que ya tiene más de 10 años de mucho trabajo conjunto, en el cual estas empresas fueron las pioneras en adoptar este modelo de la responsabilidad familiar corporativa y de trabajar en pos de prácticas y beneficios que apuntan a esa calidad de vida de las personas y de sus familias. Así que en realidad mi vida estuvo muy volcada a la academia, pero siempre muy, muy conectada con la vida real y con este propósito de transformar y de impactar la calidad de vida de las personas. Patricia, cuando escuchaba digamos, lo que generaste, lo que formaste dirigiendo este centro, y aparte habiendo sido reconocido el centro y tu trabajo por el Senado de la Nación, que eso fue el año pasado, si no me equivoco, que fue algo fantástico, me preguntaba qué es lo que falta todavía. Hay mucho por delante, pero algunas 2 o 3 cosas específicas que vos considerás que hacen falta aún en lo que es la región latinoamericana en general, en donde las mujeres realmente, si bien de repente tenemos un trabajo y empezamos jóvenes en una empresa, etcétera, luego la dinámica de una corporación o de una organización particularmente nos expulsa un poco del sistema, penalizadas por la maternidad de alguna forma, ¿no? ¿Cuáles son las políticas que podrían suavizar esta situación y que podrían evitar esta fuga del mercado laboral de las mujeres?
Bien, ya desde el año 2011 que sacamos la primera guía, empezamos cada 2 años a publicarlas. La última es la del año pasado, 2019. Ahí hay muchas iniciativas, todo este trabajo está disponible online, todas las guías son gratuitas, están de fácil acceso para todos. Pero es impresionante cómo se fueron dando distintas prácticas que ayudan precisamente, en concreto me planteas el tema de la mujer, pero también a otras realidades o demandas familiares, ¿no? Una práctica que me parece interesante es el regreso progresivo después de la maternidad, cuando se vence la licencia de 3 meses y la mujer vuelve a trabajar, muchas veces porque no puede tomarse la excedencia por una cuestión de salario. Entonces la posibilidad que dan muchas empresas, incluso empresas chicas, no hay que pensar esto que es solo para grandes, hay también empresas chicas, en las guías salen también estos casos, donde cuando la mamá vuelve, se supone que el bebé tiene 3 meses, al mes siguiente la mamá vuelve trabajando 4 horas cuando el bebé tiene 4 meses, al mes siguiente trabaja 5 horas cuando el bebé tiene 5 meses, 6 horas y así progresivamente hasta completar la jornada laboral. Yo creo que esa práctica que son las empresas, muchas la están impulsando, ayuda un montón, ¿no? Para que la mujer pueda volver, integrarse a sus tareas, pero con menos carga horaria, que le permita también ir despegándose más de ese bebé, que obviamente cada vez la va a ir necesitando menos, ¿no? Creo que eso es una muy buena política. Pero al principio me preguntabas qué es lo que hace falta, ¿no? Porque se han dado muchos pasos. Yo creo que lo que hace falta es, por ejemplo, ampliar la licencia por paternidad. Porque si no ponemos el foco en la madre, está claro que el embarazo, la lactancia, nos corresponde a nosotras, pero también es muy importante que el varón se involucre en las tareas de cuidado. Y aquí también me remito al trabajo con las empresas. Las empresas, cuando ya en la guía del 2011 empezaban a poner prácticas en este sentido, lo que hacían era dar más días de los 2 que da la ley. Eso es muy bueno. Pero fueron por más. Y fueron por más. Primero fueron dar 3 días, así al menos la persona tenía una semana completa, con fines de semana se le hacían 10 días. Después fueron por 15 días. Después fueron por la reducción horaria, o por darle, así como la mamá tiene hora de lactancia, darle también a los papás horas libres equivalentes a lo que supone la lactancia, justamente para que puedan volver antes a casa, ¿no? Y ahí creo yo que hay un gran campo para seguir avanzando. Desde la legislación, que necesitamos cambiarla cuanto antes, porque Argentina está súper atrasada en ese aspecto con respecto a otros países de la región, y también mostrando estos cambios que las propias empresas ya están haciendo, que ya están ofreciendo voluntariamente y más allá de la ley, justamente para acompañar estas realidades. Yo creo que se va a equiparar de alguna manera la cancha y va a tener igualdad de oportunidades la mujer cuando el varón también asuma más estas tareas de cuidado. En este contexto que hemos vivido estos meses con la pandemia, muchos, como decía antes, haciendo home office, ha sido una oportunidad también para que los varones descubran la carga de trabajo que hay detrás de estas tareas de cuidado, se involucren en ellas, participen. Y ha sido esa una de las conclusiones de un estudio que hice en Argentina y en muchos países de la región, donde se muestra claramente cómo esta situación aceleró los tiempos y hace que los varones se involucren mucho más en estas tareas del cuidado y sean de algún modo también agentes de cambio. Súper interesante lo que contás sobre la economía de los cuidados, y una de mis preguntas ahora se direcciona más a cuáles son los desafíos de las empresas para poder implementar todo esto más allá de la legislación. Como por ejemplo las licencias o un regreso al trabajo escalonado. ¿Cuáles son los desafíos que tienen? ¿Se trata de costos por horas no trabajadas de los colaboradores? ¿Cuáles son los desafíos más grandes para las empresas, para que las empresas implementen estas estrategias? Yo creo que el principal desafío está unido al liderazgo, ¿sí? O sea, estos temas parten. De hecho, el modelo de la responsabilidad familiar corporativa tiene prácticas y políticas
y para eso, como digo, remito a las guías donde está todo documentado, no solo lo que son las prácticas, sino también que van a encontrar testimonios de los líderes, de los empleados y de los familiares que son beneficiarios indirectos de estos beneficios, ¿no? Entonces, el primer capítulo de las políticas es lo más fácil de implementar. Pero detrás de esa formalización de políticas, que es importante tenerlas precisamente para que haya equidad y sean comunicadas y accesibles a todos, hay que trabajar mucho sobre los líderes, que son en definitiva quienes administran esas políticas. Porque de nada vale tener políticas si después tu jefe no te las permite usar. Y también hay que trabajar sobre aspectos culturales, porque a veces son tus propios compañeros los que te miran mal porque te vas a una hora de lactancia, ¿no? Entonces ahí es donde hay que trabajar con las personas que les dirigen para que vean y en la medida en que ellos mismos también lo experimenten. Y de vuelta, creo que esta pandemia también obligó a muchos jefes a teletrabajar y aquellos que eran un poco resistentes al home office han visto también ellos la ventaja que supone esa modalidad laboral y la han disfrutado este tiempo, ¿no? Entonces hay un aspecto importante que está unido a quienes dirigen las organizaciones para que se puedan de verdad concretar estos cambios. En una charla que tuvimos personal antes de encontrarnos el día de hoy, habíamos hablado que, bueno, que digamos ustedes también están trabajando desde el centro con otros países de la región. ¿Tenés para compartirnos casos de éxito que ya estén más avanzados en otros países de Latinoamérica que nos puedas compartir? Bueno, en realidad lo que tengo que decir es que no lo digo yo, lo ha dicho la mismísima ONU, el trabajo de Argentina es pionero y referente en la región, ¿sí? Y eso también nos compromete aún más, así como el premio que hacías referencia, la distinción que recibimos el año pasado del Senado de la Nación, nos compromete a seguir trabajando en pos de ir abriendo camino, ¿no? Y de hecho la experiencia de Argentina ha sido replicada en otros países y han tomado estas iniciativas de las buenas prácticas, han tomado el ejemplo del Club IFREI y de hecho se han replicado otros Club IFREI en el mundo siguiendo la experiencia de Argentina. Pero sí te diría, y hiciste antes referencia al Global Home Index, que fue una investigación que hicimos hace unos años, que tiene respuestas de 100 países, que también fuimos a la ONU a presentarla como una encuesta pionera en el mundo, porque justamente lo que evaluaba era esta participación e involucramiento de varones y mujeres en las tareas del hogar, ¿sí? Y precisamente pensando en uno de los datos de este Global Home Index, mirando los países de la región, salía claramente que los varones y las mujeres de Argentina son los que más horas le dedicaban al hogar en comparación con varones y mujeres de otros países de la región, ¿no? Y eso habla un poco a las claras de esto que te decía, ¿no? Ese indicador ponía de manifiesto el trabajo que venimos haciendo con las empresas, es decir, con los empleadores, que al valorar este nuevo stakeholder están ofreciendo estas prácticas y beneficios que en definitiva le permiten a los papás y a las mamás estar más tiempo presente en la vida de sus hijos, ¿no? Y era un poco lo que terminaba reflejando el Global Home Index, ¿sí? Sí que tengo que decir que, como también te hice referencia antes, hay países como Uruguay que tienen a nivel público un sistema del cuidado muchísimo mejor que nosotros, y sería muy bueno trabajar en ese sentido desde el ámbito público, como también te hacía referencia a las licencias, ¿no? Por ejemplo, Chile tiene 6 meses de licencia por maternidad, ¿sí? Y también a mí me parece que cuanto más pueda estar una madre cerca de su bebé, y por supuesto con la tranquilidad que te da que seguís percibiendo tu salario, creo que es la mejor inversión para el bebé, ¿sí? Lo que hay que medir acá es el derecho del hijo a estar con su madre, ¿no? Entonces ahí te pongo como comparativo 2 países vecinos que en estos aspectos están más avanzados que nosotros.
En el escalón laboral, y ahora hablando un poco más de la mujer y su independencia económica, ¿cómo es el flujo de crecimiento laboral de una mujer? ¿Se considera que una mujer dentro de un puesto por un año y que decide comenzar su familia teniendo un hijo o una hija, si es considerado, digamos, el mismo compromiso que una persona que estuvo quizás 13 y recién ahí tiene a su hijo o hija? Porque muchas veces lo que yo me he encontrado dialogando con personas de empresas es que estos beneficios y estas flexibilidades se dan a partir de cierta antigüedad laboral. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Formalmente no es así? ¿Informal quizá un poco? ¿Cómo lo ves? No, la experiencia que yo tengo es que las empresas que empiezan a trabajar estos temas no ven, por empezar, no ven un issue en la maternidad. Esta es una muy buena noticia. Eso no quiere decir que haya otras que todavía no lo valoren así. Yo siempre digo, la maternidad enriquece, te hace desarrollar unas competencias que después son muy útiles y valoradas en el ámbito profesional, ¿sí? También te puedo contar más de un caso de estas empresas que han promocionado a mujeres estando embarazadas, también rompiendo un poco el mito de que una mujer que está embarazada tiene la cabeza en otro lado y cómo va a ser para cuando vuelva después tener una nueva posición. Bueno, se puede, hay muy buenos casos en ese sentido, y creo yo que se está trabajando mucho y muy bien justamente para desmitificar estos issues asociados a la maternidad, que en definitiva hacen frenar o pueden frenar el desarrollo de las mujeres. Admito que en el siglo pasado eso sucedió y mucho, y afectó a muchas mujeres, y es una pena porque se ha perdido mucho talento de mujeres, pero bueno, apuesto a que con estas empresas y estos cambios que se están generando y con la fuerza que traen las nuevas generaciones, estas situaciones que vos planteás, insisto, son reales y todavía existen, sean cada vez menos, sobre todo por esto, ¿no? Porque se valore la maternidad como lo que es, ¿no? Una riqueza para la propia madre, para su propia familia, pero también para las empresas y para el país, ¿no? Entonces, creo yo que forma parte, ¿no?, de esa responsabilidad familiar a la cual te hacía referencia, ¿no? No nos olvidemos que en las familias se construye el capital humano de un país. Y así como te hacía referencia al principio, que las personas salen a trabajar motivadas por su familia, por sus seres queridos, por ese bienestar de las personas que tienen, bueno, al final del día, después de 8 o 9 horas, a cada uno nos espera una familia, ¿sí? Y sería muy penoso que recibieran de nosotros lo peor de nosotros mismos, ¿no? Ojalá que nos reciban con las fuerzas y energías suficientes para seguir trabajando, sobre todo si hay hijos en edad escolar, en algo que es muy importante que tiene que ver con esto, ¿no? Con la construcción de ese capital humano, ¿no? Porque los papás o mamás llegan a casa para educar, y se educa de muchas maneras, desde la insistencia en hacer los deberes, las tareas, los juegos, tantos hábitos, ¿no?, que hacen que esas personas, esos hijos, que después, 20 años después, son los talentos que vamos a buscar en nuestras empresas. Y está claro que nadie en un equipo de trabajo quiere tener a una persona que es vaga, que es egoísta, que es mentirosa, que no trabaja. En el fondo son todas competencias que los padres enseñan a sus hijos justamente porque los quieren llevar por el camino del bien, ¿no? Y entonces les enseñan a ser solidarios, respetuosos, sinceros, trabajadores. Y bueno, esas competencias son las que después las buscamos y las pagamos en los talentos que contratamos, ¿no? Entonces, tiene que ver con esa responsabilidad social de la cual hacía referencia al principio, ¿no? Porque se juega el capital humano del país en la educación que unos padres dan en cada familia, ¿sí? Y entonces necesitamos acompañar a las madres, pero también, insisto, a los padres en este desafío, ¿no? Porque lo que está en juego es algo muy valioso, no solo la felicidad de esos hijos, de esa familia, sino también el país que vamos a construir y dejar. Cuando vos mencionabas a estas empresas que sí, digamos, están haciendo un trabajo y están elaborando todas estas estrategias que de alguna manera también llevan a que sean una marca empleadora
que llama la atención también de los talentos, ¿no? Que también permite retener talento. También estaba pensando en aquellas que aún no se han sumado. Son los factores fundamentales de las empresas que aún no se han sumado para que sí se sumen, más allá del liderazgo, como vos comentabas. ¿Hay algunos otros factores? Sí, por suerte soy investigadora. Los investigadores tenemos indicadores para todo. Y de hecho, el venir trabajando desde hace tanto tiempo, hemos ya empezado a medir el impacto que tiene con respecto a la motivación de los empleados, cómo bajan los niveles de ausentismo, cómo bajan los niveles de rotación, cómo esa mayor satisfacción que tienen los empleados repercute en la productividad, con lo cual entra directamente en la cuenta de resultados, ¿no? Con lo cual esto realmente es un ganar-ganar y por eso es que cada vez se suman más empresas a esto, ¿no? Porque no es solo una cuestión de reputación, que evidentemente también está asociado a lo que vos decías, a esa marca empleadora, sino que se ve directamente el impacto que tiene en los resultados económicos y sobre todo en esa calidad de vida y bienestar de las personas. El año pasado estuvimos muy cerca de ONU Mujeres, de Mujeres en Carrera, y bueno, fuimos parte de la premiación a aquellas empresas que se han unido a la iniciativa web, que son los principios de empoderamiento de la mujer. ¿Considerás que esta acción de unirse a estos principios, quizás sí más ligada a la mujer, por más de que estábamos hablando de que todo género debería ser incluido en esto, es como un signo de compromiso más o un inicio podría ser de estar dentro de este juego de empresas que sí están muy comprometidas con la labor que hacen ustedes desde el centro? Sí, por supuesto. Estas iniciativas, como mira, yo fui también pionera cuando se lanzó el Pacto Global de Naciones Unidas, con temas precisamente de responsabilidad social. Creo que estas iniciativas son válidas y buenas en la medida en que estén acompañadas de un compromiso genuino, ¿sí? Porque siempre lo fácil es adherirse a esos principios y de hecho está esa voluntad de adherirse a algo bueno que postulan esos principios, ¿no? Ahora, el gran desafío es poner en práctica esos principios, ¿sí? Y como ya lo dice el refrán, del dicho al hecho, ¿no? Entonces es ahí donde se pone en juego esa adhesión a esos principios en la medida en que haya un compromiso real con acciones concretas que avalen esa adhesión. Pero también ocurre otra cosa, que es muchas mujeres también han perdido su trabajo y dentro del esquema de estas empresas que sí, digamos, están alineadas al valor de lo que es el balance familiar y trabajo, ¿cómo manejan el tema de la desvinculación? Hablo de las mujeres, pero en general, digo, ¿hay un proceso de outplacement? ¿Apoyan a buscar un nuevo trabajo? ¿Cómo lo ves vos en la realidad de las empresas de Argentina y de la región ante esta pandemia, ¿no? Sí, bueno, a ver, te podría decir qué pasaba antes, ahora qué va a pasar con la pandemia y donde este tipo de situaciones que estás planteando lamentablemente van a ser cada vez más noticia, ¿no? Es una pena por distintas circunstancias, obviamente en el contexto se está tomando la decisión de achicar las plantillas o en algún caso algunas empresas que también están cerrando negocios o se están yendo del país, ¿no? Entonces la realidad es muy cruda, ¿sí? Tenemos por delante unos tiempos muy complicados en términos de empleo, de empleabilidad. Y yo creo que, haciendo referencia a las mujeres, bueno, esto que decía, ¿no? La capacidad multitasking y el ser más flexibles a la hora de generar, o ya sea emprendimientos, ya sea trabajo desde casa, se abren como otras nuevas oportunidades a partir de la virtualidad, a partir de generar iniciativas que ya no tienen fronteras, porque con el e-commerce y con que todo el mundo está ahora metido en la virtualidad, se ampliaron los mercados, ¿no? Con lo cual, más allá de que quiero ser realista y sé bien lo que estás planteando, quisiera dejar un mensaje en algún punto optimista, en el sentido de decir, exploremos esas otras oportunidades. Cuando una puerta se cierra, bueno, hay que generar que otra se abra, ¿no? Y no hay que olvidar que
se han puesto en valor a partir de la pandemia las tareas del cuidado y del cuidado de la salud, en donde mayoritariamente la mujer está presente, con lo cual se pueden cerrar oportunidades de trabajo, pero también se abren otras que están más asociadas a estas habilidades blandas, en las cuales las mujeres tenemos un plus, un diferencial, y donde ahí a lo mejor tenemos una ventaja con respecto a los varones, con lo cual de vuelta trato de ser optimista en un contexto que llena de preocupación, ¿no? Pero creo que va por ahí el futuro del trabajo y ahí pasan por ahí las oportunidades que vamos a tener las mujeres. En los casos de éxito de las empresas con las que has trabajado y tu equipo ha trabajado, ¿cómo manifestarías que son, digamos, los puntos clave de un balance exitoso entre familia y trabajo para la mujer? No hay recetas, ese es el problema. Cada uno tiene que encontrar la receta propia, ¿sí? Y ese creo también es el desafío de todos los días, porque tal vez lo que te funcionó ayer hoy no te funciona, porque la vida es tan rica y dinámica desde el mundo del trabajo, pero también desde la propia vida familiar, ¿no? Con lo cual no somos máquinas, no estamos autodeterminados, ¿no? Pero si tuviera que decirte algunas cosas así en general, te diría, para que el balance funcione, primero hay que tener las prioridades claras. Si uno no sabe lo que quiere a nivel personal, familiar y profesional, es muy difícil ordenar a partir de ahí, ¿no? Después hay que tener claro las motivaciones por las cuales una trabaja. Al decir trabajo fuera de casa, ¿sí? Porque, a ver, hay tres tipos de motivación por las cuales las personas trabajan. Primero está atado a todo lo que recibimos fruto de ese trabajo, empezando por un sueldo, el pago de un honorario, o de, no sé, la retribución económica que sea, ¿sí? Esa fuente de motivación es importante, pero nunca es suficiente, porque de hecho, ¿quién no quisiera ganar más plata? ¿Sí? Por suerte hay un segundo tipo de motivación, que es la intrínseca, que está asociada a cuánto aprendemos y disfrutamos de lo que hacemos. Y eso implica desarrollo de competencias. Las motivaciones intrínsecas están unidas al desarrollo de competencias, cuánto aprendemos y disfrutamos trabajando. Y eso también es importante, ¿no? Porque uno es consciente de que trabajar le hace bien, porque pone en práctica sus conocimientos, sus habilidades, pero también esa motivación intrínseca llega un momento que a lo mejor se agota, ¿no? Quienes tenemos equipos a cargo vemos claramente cuando una persona ya te dice, ya me aburro haciendo lo mismo, ¿no? Necesito pista, necesito crecer, ¿no? Bueno, se quedó sin motivación intrínseca. Pero por suerte hay un tercer tipo de motivación que se llama trascendente, que está unida al impacto de tu trabajo en la vida de otros. Y esa fuente de motivación es inagotable. ¿Por qué? Porque está unida a hacer el bien a otros, empezando a tu propia familia, ¿no? Y retomo, por la motivación por la cual trabajamos, es trascendente, ¿no? Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Porque te decía que para pensar en un buen balance, primero hay que tener claras las prioridades que uno tiene en la vida, unido al sentido, al propósito de su vida, los valores, pero también las motivaciones por las cuales salimos a trabajar. Y atención también con qué le explicamos a los hijos, porque si uno le dice a su hijo que mamá o papá sale a trabajar para poder mandarlo a tal colegio, para después irnos en el verano de vacaciones o lo que fuera, bueno, le está poniendo foco a la motivación extrínseca y el chiquito va a creer que papá o mamá trabaja solo para ganar plata y entonces te va a pedir cada vez regalos más grandes. Sin querer uno puede estar educando a un consumista de chiquito, ¿no? Entonces es muy importante hacerle ver a los hijos esa motivación, tenerla clara uno, pero también transmitirla en el ámbito familiar, también para que entiendan cuando uno tiene un pico de trabajo, quien no lo ha tenido, ¿no? Y que si encuentran o saben que existe esa motivación trascendente de impacto, de ayuda, de servicio, de hacerle el bien a otros, bueno, se justifica mejor tal vez alguna ausencia o algún pico de trabajo, ¿sí? También hace falta gestionar bien el tiempo, porque el día solo tiene 24 horas y eso implica muchas veces crear fronteras entre el ámbito del trabajo y el ámbito de la familia, el hacer que no se invadan mutuamente, sino que se respeten. También tiene que ver con manejar los niveles de estrés,
¿no? Hay un estrés bueno y uno malo, igual que el colesterol, ¿no? Entonces, un poco de estrés viene bien porque es el estrés positivo, es esa adrenalina con la cual le ponemos pasión y disfrutamos y tiramos para adelante en nuestro trabajo, pero está claro que si eso es excesivo, bueno, se nos vuelve en contra y ahí generamos un estrés negativo que termina afectando muchas veces la salud, ¿no? Con lo cual, saber gestionar bien el estrés para poder no agotar esa capacidad multitasking que tenemos las mujeres también es muy importante. Y después también contar con apoyo, ¿no? La red de apoyo es muy importante, ¿no? Empezando por el coequiper que uno haya elegido, en el caso de las personas que han formado familia, también para ponerse de acuerdo, también por si la otra persona tiene trabajo fuera de casa, el fenómeno de las carreras duales, cómo hacemos los dos para poder equilibrar las responsabilidades familiares y laborales, pero también el apoyo que supone la familia extendida, ¿no? También si tenemos en casa apoyo para las tareas del cuidado, las tareas domésticas, ¿no? Y ni digamos la red de amigas, y seguramente todas tenemos como red de apoyo que muchas veces te solucionan el cumpleaños, el regalo o la salida del pool de los chicos, ¿no? O sea, toda esa red de apoyo es muy importante tenerla porque todo eso favorece una buena integración entre el trabajo y la familia. ¿Cuál sería el mensaje que dejarías para la mujer que quiera reinsertarse laboralmente, o aquella que está empezando, aquella que le interesa de repente las áreas STEM pero no está segura, pero que aún así quiere también, digamos, tener una vida familiar muy fructífera? ¿Hay algunas palabras que quisieras dedicarles? Sí, mis palabras son de ánimo, ¿sí? Y de profunda convicción de que se puede. Y de hecho hay muchos casos, bueno, uno es el tuyo, como tantas otras que han logrado poder conciliar los dos mundos. Y entonces, primero que se puede, que hace falta que la mujer esté cada vez más presente, aportando lo que ella es, ¿sí? O sea que mi segunda recomendación sería: no dejen de ser ustedes mismas. Sobre todo esta referencia a las áreas STEM, donde hay pocas mujeres y donde es otro campo profesional enorme que ofrece muchísimas ventajas para las mujeres, y es muy bueno que la mujer se prepare en estas áreas y domine bien la tecnología, porque el mundo del futuro va por ahí. Pero corremos un riesgo que es, al ser tan pocas mujeres, de mimetizarnos con el estilo del varón y dejar de ser nosotras mismas. Y ahí salimos perdiendo, tanto nosotras como ellos. Por lo tanto, mis palabras son de aliento, de decirles que se puede, que el desafío ya no es estar en el mundo del trabajo, porque de hecho estamos, pero tenemos que estar sin renunciar a ser nosotras mismas, precisamente para poder aportar desde la diversidad que llevamos, ¿no? Y donde uno de los grandes aportes que hace la mujer tiene que ver precisamente con este balance entre esos dos mundos. Y nos lo dicen muchas veces los varones trabajando con nosotras, que es ese mundo que ellos descubren a través nuestro. Y trabajando con nosotros, ellos descubren que tienen vida fuera del trabajo, que también ellos tienen que ocuparse de sus responsabilidades familiares. Y en el fondo es ahí donde podemos potenciarnos y enriquecernos mutuamente. Con lo cual tenemos por delante mucho para hacer, tenemos mucho para aportar y ojalá que así sea, ¿no? Para que podamos dejar a la generación que nos sigue una sociedad más equitativa y donde varones y mujeres por igual tengamos siempre las mismas oportunidades. Muchísimas gracias, Patricia, por compartirnos toda tu historia, tu trayectoria, y vamos a estar muy atentas a las investigaciones del centro porque son muy relevantes para esta comunidad. Gracias por tu tiempo, tu generosidad de compartir, y espero que nos encontremos muy pronto nuevamente. Gracias, Sheila, ha sido un gusto charlar hoy con vos y bueno, a través tuyo de alguna manera llegar a toda tu comunidad de Mujeres en Carrera. Te felicito por esta iniciativa
y bueno, esperemos poder efectivamente reencontrarnos y celebrar, ¿no? Celebrar tantas cosas lindas que las mujeres podemos entre nosotras apoyar, construir, co-crear y a la vez disfrutar. Así que gracias a vos y a toda tu comunidad. Un beso grande. Gracias a todas.